Vamos a trabajar con pan viejo. La receta más famosa con pan reciclado, vamos a decirlo así, es la tostada a la francesa, ¿cierto? En mi país, en Bélgica, se llama pan perdido. ¿Por qué perdido? Porque ya no se puede consumir, porque ya es seco. Entonces vamos a utilizar un pan que ya tiene como 2 o 3 días, que se secó y que no queremos consumir así. Se puede utilizar pan tajado, se puede utilizar pan brioche, se podría utilizar pan francés, pan blanco o pan integral. Listo. ¿Qué les propongo como receta hoy? Una torta de pan o pudín de pan. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitamos 200 gramos de pan, azúcar, panela o azúcar morena. Necesitamos huevos, leche, mantequilla, esencia de vainilla, canela, poquito de ron, opcional, y una pizca de sal, porque siempre se necesita una pizca de sal en una receta dulce para resaltar los sabores. Primer paso, vamos a picar todo nuestro pan en cubitos de 2 centímetros. Entonces, manos a la obra, hoy vamos a utilizar una tabla y un cuchillo. Antes de picar el pan, primero voy a preparar mi molde. Voy a ponerle mantequilla derretida para como engrasarlo, porque voy a utilizar este mismo molde para toda mi preparación. Entonces el pan que voy picando lo voy agregando de una en el molde. Listo. Entonces primero a derretir la mantequilla, 30 segundos en el microondas. Voy a utilizar más o menos el tercio de mi mantequilla derretida para engrasar el molde. Y lo voy haciendo con un papel de cocina o con una brocha de silicona, engrasando tanto la base que los bordes. Listo. Una vez el molde listo, lo reservo aquí y voy partiendo el pan en cubitos de 2 centímetros y voy llenando mi molde. Bueno, ya partí el pan, tengo aquí el molde lleno casi a los 3/4. Voy a agregar las uvas pasas al gusto y lo voy a mezclar para incorporarlas a la torta. Ok. Voy a utilizar el resto de mi mantequilla derretida y verterlo por encima. Paso siguiente, vamos a realizar un aparato con huevos, leche y panela rallada. Entonces empecemos con los 3 huevos que vamos a batir con la ayuda de un tenedor. Y voy incorporando la panela rallada. Y la voy a mezclar con un globo. Que la panela rallada es como más espesita que el azúcar común. Vamos a incorporar la leche y todos los otros ingredientes. El ron al gusto, una pizca de sal, la esencia de vainilla y la canela. Y vamos incorporando todos los ingredientes. Y esta mezcla se va a verter por encima del pan. La idea es de cubrir bien el pan, que el pan tiene que remojarse con todos estos líquidos. Y eso lo voy a dejar reposar como mínimo 30 minutos. Listo, entonces vamos a dejar que todo el pan absorbe todos estos líquidos. Voy a aprovechar de utilizar mi air fryer para cocinar mi torta, 25 minutos a 180.
Y recordamos no botar las cáscaras del huevo que van a ir para el compost. ¡Listo! La torta está lista. Recuerden que hay que dejarla enfriar mínimo media horita hasta una hora antes de servirla. Bueno, ya se enfrió, la vamos a desmoldar antes de servirla. Listo. La vamos a partir. Y la podemos proponer o servir con chantilly. ¡Al ataque! ¡Buen apetito! Así me despido de ustedes. Muchas gracias por su participación y por compartir con nosotros en la jornada de sostenibilidad de Nutresa.